hagamos esto. Voy a hacer, voy a tomar la demostración que hizo Alejandro. Voy a corregir algunas cosas con el mi editor de imágenes y la subo. Y esa la pueden tomar como modelo. ¿Sí? ¿Les Sí, parecería bien? Dado que cometí este error de no iniciar la grabación a tiempo, pues para que puedan tener acceso a esa explicación. ¿Sí? sí, gracias. Sí, Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver la otra demostración que hizo Mateo. La otra demostración, permítanme, voy a hacer la de Alejandro. La perdí. No importa, ahorita lo vuelvo a abrir. Ahora sí, aquí está. Bien, la demostración de Mateo, vean cómo el esquema es muy similar al que siguió Alejandro. Lo que hace él es suponer que hay una demostración, lo cual eso está perfecto, en la que en el último paso se ocupó la regla de eliminación de la conjunción. Entonces, eso quiere decir que en el penúltimo paso tenemos una conjunción y en el último lo que tenemos es, pues, que nos quedamos con los conjuntos. No importa cuál, el argumento además se puede hacer análogo si escogen el otro conjunto. Mateo escogió gamma i. Y entonces lo que él dice es que de esto se sigue lo siguiente. La primera parte es que de alfa 1 hasta alfa n nosotros logramos demostrar sintácticamente gamma i y gamma j. El segundo enunciado lo voy a señalar en este momento. Este está mal formulado. ¿Por qué? Porque en este caso no hay necesidad de utilizar hipótesis adicionales. De alfa 1 hasta alfa n demostramos sin hipótesis adicionales la conjunción y de alfa 1 hasta alfa n demostramos sin hipótesis adicionales, esto es lo que sobra, gamma i, sintácticamente. Lo que nos interesa ahora es demostrarlo semánticamente. La hipótesis inductiva nos diría, mira, hasta el paso J todo está bien. Es decir, que de las premisas, si todas fueran simultáneamente verdaderas con tabla de verdad, tú puedes deducir que la tabla de verdad de gamma i a gamma j te va a dar verdadero también. Pero de gamma i a gamma j te va a dar verdadero. Ahora, lo que tú quieres demostrar es esto de acá. El enunciado que sigue por demostrar. Si lo alcanzan a ver todos, ¿no? Este de acá no solo es innecesario, es incorrecto. O sea, esto no es parte de la hipótesis inductiva. Entonces, lo que queremos demostrar es esto, que dice por demostrar, a partir de esto que estoy subrayando ahora. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Vean, aquí Mateo, pues tiene, su argumento no es correcto, nuevamente. Lo que él tendría que haber dicho es, bueno, dado que tenemos que si las premisas son simultáneamente verdaderas, esta conjunción es verdadera, eso implica, por la definición de la conjunción, que cada uno de los conjuntos es verdadero, y por lo tanto, yo puedo decir que si las premisas son verdaderas, tengo esta conclusión acá abajo. Eso es lo que teníamos que haber alcanzado. Entonces, pues, digamos que tu planteamiento inicial está bien, Mateo. Tu hipótesis inductiva todavía te falta identificar exactamente qué hay que aplicarlo. Y la argumentación de por qué gracias a esa hipótesis inductiva llegamos a donde tenemos que llegar, eso también está incorrecto en tu demostración, pero creo que te estás acercando a lo que tenemos que hacer. Ahora, no recibí más propuestas, solo estas dos, y yo entiendo que después de toda esta discusión es de esperarse que no sea así. ¿Les parece bien que ahora que nos pongamos de acuerdo sobre la asesoría, preferentemente ustedes me envíen, los que no lo han hecho, me envíen sus propuestas para este ejercicio? Profesor, Sí. bueno, yo tengo dos comentarios. Uno, Adelante. sí envié mi propuesta, aunque la envié un poco noche, entonces a lo mejor por eso ya no la pudo ver, aunque es muy similar precisamente al trabajo de Alejandro Ruelas. Ajá. Pero en realidad lo que sí quería preguntarle era sobre el caso de la introducción de eliminación, digo de negación, perdón, pero es que se me desconectó y ya no pude preguntarle. Entonces, usted dijo que podíamos no siempre tener que utilizar reducción al absurdo
Y en ese caso, entonces, también podríamos hacer una redacción como el de eliminación de conjunción. Cuando usted decía en el ejercicio de Mateo que podíamos redactar, era mencionando que dentro de A1 a AN podía haber una situación ahí de contradicción, o cómo quedaría la redacción, porque, Ajá, bueno, usted lo va explicando, pero me gustaría ver cómo se podría redactar. sí, mira, ¿cómo te llamas, perdón? Jessica, Alma Bien. Jessica. Para buscar tu tarea, Jessica, porque efectivamente no la vi, y ahorita voy a buscar lo que hiciste, Jessica, Jessica Rosas. Ujú. Ajá. Ah, mira, tú eres de ciencias. Bien. ¿Eres de biología? No, de psicología, en Psicología. realidad. Ah, bien. Jessica, no me llegó tu tarea. Tengo tu último mensaje, el último mensaje que tengo es del 12 de octubre. Déjame ver si lo subiste al Classroom, entonces ahí, Sí, lo porque envié no. por correo, entonces a lo mejor yo creo que se perdió o algo así, aunque sí me aparece como mensaje enviado. Ajá, déjame ver, no estás en spam tampoco, ¿eh? No te tengo, por alguna razón no me llegó tu mensaje. ¿Puedes volvérmelo a enviar, por favor? Sí, Porque el último mensaje que tengo tuyo es del 12 de octubre. ok. Bueno, en lo que Jessica me lo envía. Bueno, no, si quieres no me lo envíes ahora y seguimos con la clase y después lo revisamos. ¿Te parece bien? Sí, 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 está bien. Bien, ajá, para este punto. Fíjate que el punto es este, que aquí tenemos esta situación, que tenemos falso, que se sigue de esto, y la única posibilidad de que tengamos falso aquí es porque hubo una contradicción. Te das cuenta que la única forma en que podemos meter falso es con la regla de eliminación de la negación. Ujú. Y eso significa que en algún momento tuvimos enunciados del tipo P y no P. Ajá. No necesariamente es una de las gamas, puede ser alguna otra fórmula, pero el caso es que esos enunciados se presentaron, eso nos permitió meter a bottom, el símbolo de falso, y por lo tanto llegamos a esto. Pero quiere decir que entonces hay una contradicción que se deriva o de las premisas que no pueden ser simultáneamente verdaderas, o de gamma i, que probablemente las premisas sí pueden ser simultáneamente verdaderas, pero no con gamma i. Gamma i es el que es el que nos está dando los problemas. Entonces, en cualquiera de estos casos, tú puedes deducir lo siguiente: si gamma i es el que está dando problemas, el que no puede ser verdadero al mismo tiempo que las premisas, entonces pues no gamma i sí puede ser verdadero porque invierte ese valor de verdad. Si son las premisas que ya eran contradictorias de por sí, que esa es una posibilidad que no puedes descartar, pues acuérdense que la definición de consecuencia lógica es cuando todas las premisas son simultáneamente verdaderas, el antecedente, la conclusión debe ser verdadera. Si en cualquier otro caso se vale todo. Uh-huh. Es decir, la conclusión puede ser verdadera, puede ser falsa, no importa. Si las premisas no son simultáneamente verdaderas, no nos está importando qué ocurra. Y en particular, como no nos importa qué pones del otro lado, pues puedes meter no gamma i. Uh-huh. Esa es la situación. Por esas razones que este argumento se sostiene. Pero te das cuenta, entonces es en dos partes. Uno, suponer que las premisas funcionan bien, que no se contradicen entre sí, y entonces gamma i es el problema, o bien suponer que las premisas ya estaban mal, y entonces pues te da lo mismo si es gamma i o no gamma i, ¿no? Puedes meter lo que quieras. Uh-huh. ¿Queda más claro ahora? Sí, sí, mucho mejor, gracias. Perfecto. Bueno, envíame entonces, por favor, tu ejercicio. Si quieres, te envío comentarios al respecto. Si quieres, también los podemos ver en la asesoría, si es que tú vas ahí. Y si no, lo vemos la próxima clase, en la hora de Okay. ejercicios. Bien, gracias. Bien, perfecto. Bueno, pues creo que no habría nada más por el momento de ejercicios. No sé si tengan preguntas o dudas en este momento. Sí, dijo que iba a hacerle algo a mi demostración y no entendí si después de como decir explícitamente así solo con palabras, ¿por qué no se podía? También tengo que añadir como las tablas de verdad o algunas fórmulas ahí que expliquen por qué justo lo que estoy diciendo como que se sigue, o más bien por qué es válida mi reducción o mi demostración. Sí, no, voy a hacer un par de cambios en tu redacción nada más.
Ujú. Ok, Y la sí, iba a poner por ejemplo. Ajá, entonces no es nada, no es nada de fondo. Realmente puedes aludir a la tabla de verdad, no hay que ponerla completa, porque generalmente nos interesa un renglón o dos. ¿Se dan sí, cuenta? En eliminación de la implicación nos interesa el único renglón que nos podría crear problemas, que es verdadero implica falso, que es falso. Ajá, y sí, en el caso de la conjunción es el único renglón que nos causa problemas, es que tenemos que tener verdadero y verdadero para que funcione. Ujú. ok, Entonces, no habría más, pero lo voy a hacer después porque necesito editar el archivo con un sí, programa distinto y es un proceso lento. Ujú. sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, tenemos un dilema ahora. Yo ya concluí cálculo de proposiciones y en la asesoría pues espero poder ver sus dudas. La tarea tendría que entregarse en principio el lunes de la próxima semana, pero pues no sé si ustedes están dispuestos a que se haga en esa fecha o quieren que la pospongamos, porque yo creo que todavía hay dudas. Hola, ¿me escuchan? Bueno, Sí. sí, no, Hola, yo lo que tengo la duda es que como apenas estoy introduciéndome al tema, no me queda claro cómo es que se espera que se haga la tarea, si como la hizo Mateo o como la hizo Ale, porque como la verdad apenas la estoy entendiendo, no me queda muy claro cuál sería un poquito el criterio de cómo se esperaría la tarea, o si Ujú. podemos utilizar todas las herramientas que tengamos a la mano para hacerla, porque un poquito así que haya tanta diversidad en cómo se entregan las tareas, para mí que apenas estoy entendiendo el tema, me confunde un poco más. Eh, ¿Cómo te llamas, perdón? Cristian, Cristian. A lo mejor estamos viendo las cosas distintas. A mí no me parece que haya tanta diversidad. Te das cuenta que la primera parte, que es construir este esquema de lo que es de la demostración, una demostración en la que se aplicó la regla, es igual tanto en la respuesta de Mateo como en la respuesta de Alejandro. Ajá, entonces, esa parte se ve igual en los dos casos. Más adelante, sí hay cambios, pero como señalé, la respuesta de Mateo tiene errores. Entonces yo te diría que te basaras más bien en una respuesta como la que hizo Alejandro. Yo voy a hacer unos pequeños cambios y la voy a subir para que funcione como modelo. Aunque ya tenemos pues, la que yo hice en clase y la que, tanto en las láminas como la que hice después me parece que hice una en el blog, ¿no? Entonces, esas también sirven de modelos. Entonces, las respuestas se vería como la de Mateo, pero con argumentos, con otros argumentos, porque él le falló la argumentación. Ujú. Va va en la dirección correcta, pero la argumentación no lo es. Entonces, no la tomes como modelo. Ujú. Eh, por lo demás, la otra parte, la idea es la misma. O sea, planteas cómo se vería la demostración, planteas una hipótesis inductiva y después argumentas por qué a partir de la hipótesis inductiva se sigue la conclusión. Ujú. Eh, yo lo que creo es que a lo mejor algunos de ustedes, como tú acabas de decir, apenas están viendo cómo es esto y a lo mejor el lunes es muy apresurado esperar a que todo el mundo entregue la tarea. Por eso mi propuesta es, ¿preferirían posponer la fecha de entrega de tarea? Sí, yo creo que sí. Pues personalmente me gustaría muchísimo y lo agradecería. Si es Ujú. posible, pues poner la fecha, pues porque en especial con este tema, con este último tema que estamos viendo de metalógica, pues personalmente no estoy como en los mejores términos y no estoy seguro de poder realizar pues el ejercicio para la tarea. Entonces yo agradecería que se pudiera posponer, no sé, mis compañeros. En mi caso es lo mismo, además para que dé tiempo de revisar justo el texto que nos comentó de Barbais para ver si con eso podemos complementar lo que ya estamos viendo ahorita con los ejercicios. Claro. Bueno, la idea es que la asesoría fuera antes, ¿no? También, por supuesto. Ujú. Piensen que si a lo mejor no la hacemos en el horario que a ustedes les parece ideal, esta semana hagamos una para que puedan dedicarse a la tarea, ¿no? Bien, bien. Yo no creo que sea buena idea posponer a 2 semanas tampoco por el problema de horario que tenemos. ¿Qué les parecería el jueves de la próxima semana, en lugar de que sea el lunes, que sea el jueves?
Sí, Sí, está bien. Está Sí, bien. claro. Bien, entonces voy a hacerlo de una vez porque no quisiera que hubiera dudas al respecto. Permítanme un momento, está viendo mi pantalla, ¿no? Voy a entrar a la tarea para editarla y entonces vamos a poner aquí que la fecha de entrega, no tenemos fecha de entrega todavía, no la he puesto ahí formalmente, entonces sería el jueves 5 de noviembre. Ujú. Y vamos a ponerle como hora. Déjenme ver, porque yo lo que quisiera es que Nancy tuviera tiempo de revisarla. A las 12 horas, ¿les parece bien? Ahí está. Perfecto. Ya está modificado. Ujú. Muy bien. Entonces ahí Eso está. querría decir que teníamos que dejarlo el jueves antes de las 12 del día. Ujú. Sí, cualquier Ok, momento perfecto. de las 12 del día. O sea, ustedes la pueden entregar en este momento, ya. El que la tenga lista, la puede entregar ya. Y a partir de hasta las 12, el sistema se cierra, porque esto lo controla Google Meets, a las 12 del jueves 5 de noviembre. Ujú. Bien. Ahora, el segundo dilema que tenemos, perdón, ¿alguien quería decir algo? Sí, nada más. Entonces, esta tarea se va a entregar directamente en la plataforma de Google Classroom y no a su correo. Pueden enviarme a mi correo si quieren, pero es mejor en Google Classroom. Les llega así el sello de a qué horas le entregaron y todo. Ujú. Entonces, podemos hacerlo así, pero si alguien tiene dificultades para entregarlo de esa manera, me lo puede enviar por correo. Ujú. Bien. Gracias. Bueno, ahora el segundo dilema que tenemos el día de hoy es que, la clase de hoy vamos a empezar a ver cálculo de predicados. Y les decía que realmente estos tres feriados que vamos a tener este periodo, pues nos crean un poco de problemas. Pero también sé que si empezamos a ver un tema nuevo y ustedes tienen dudas todavía, tal vez no sea la situación ideal. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo ya subí la mitad de las láminas de cálculo de predicados. Y pues podrán tener algunas pequeñas modificaciones tipográficas o algún error de dedo que haya, pero no van a cambiar. Y lo que estoy cambiando es la parte de completitud. Entonces, eso no está en las láminas. Yo creo que ustedes podrán empezar a leerlas. ¿Querrían que yo empezara a exponerlas ahora o prefieren más bien que suspendamos aquí los que pues sientan que em, se sientan demasiado ansiosos como para esperar por empezar a ver las láminas del tema y empezamos dentro de 2 semanas porque el lunes no hay clase o empiezo ya de una vez? Esa es la pregunta. ¿Ahora o dentro de 2 semanas? yo creo, bueno, a mí me gustaría verlo dentro de 2 semanas porque tengo dudas de completitud todavía en cálculo proposicional. El último tema que vimos no me quedó totalmente claro. Ujú. Bien, Ajá. Pero no sé bien. los demás también que hablen. Yo estoy igual que tú, Ale. También estoy en la misma situación. Ah, Yo también. bueno. Bien, ¿qué les parece entonces si entonces nos vamos a dentro de 2 semanas, pero dado que ya expresaron una duda concreta ahora, ¿por qué no regreso a las láminas del tema de cálculo de proposiciones y doy una nueva explicación de completitud? ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Gracias. Bien, Sí. entonces empleemos el resto de la clase en ese tema. Déjenme nada más salirme de todo para que los podamos ver en un tamaño más adecuado. Ujú, es este. Bien. ¿Todo el mundo está viendo las láminas nada más? Bien. Bueno, entonces vamos a esta parte de completitud. Primero, ¿se acuerdan que el punto que tenemos es que, el punto que quiero marcar es que no tenemos por qué creer que nuestros sistemas de deducción
son correctos necesariamente, que funcionan bien, que ese es el tema de este curso, poner en duda ese funcionamiento. Y que para demostrar que sí funcionan correctamente, lo que hacemos lo que tenemos que hacer es demostrar una serie de propiedades. La primera es la de corrección, que es la que estamos viendo ahorita con todos estos ejercicios, que significa que si ustedes pueden demostrar algo en deducción natural o en cualquier sistema, por eso aquí el simbolito no tiene la N, porque esto se aplica a cualquier sistema de demostración que ustedes elijan. Si ustedes lo pueden demostrar, eso demostrable tiene que ser una tautología. Porque si no, pues están demostrando cosas que no necesariamente son ciertas en todos los casos. Tenemos una exigencia más fuerte, que es la corrección en sentido amplio, que nos dice, bueno, mira, suponte que no es una tautología, que es algo que se sigue de premisas. Beta se sigue las premisas alfa 1 hasta alfa n. Entonces, tú tienes que demostrarme que entonces beta es consecuencia lógica de alfa 1 hasta alfa n, y la consecuencia lógica la definimos por medio de tablas de verdad, ¿se acuerdan? Hacemos las tablas de verdad de todas estas fórmulas, y en los renglones en los que alfa 1 hasta alfa n sean verdaderos, beta obligadamente tiene que ser verdadera. Y en caso de que sea así, el sistema es correcto. Bueno, ese es un lado de la ecuación. El otro lado, por supuesto, es que queremos que el método no nada más no haga nada incorrecto, sino que además haga todo lo que hacen las tablas de verdad, porque si no, pues nos quedamos con las tablas de verdad. En particular, queremos que si algo es una tautología, como estoy señalando aquí, sea demostrable. Y en sentido amplio queremos que si algo se sigue lógicamente de una serie de premisas, que es lo que estoy subrayando ahora, también eso sea demostrable utilizando las premisas en cuestión. Esas son las cosas que queremos demostrar. Las otras propiedades las obvio por el momento. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bien. Vean, lo que hago aquí en completitud es seguir una ruta larga porque el asunto no es tan fácil. Les había dicho que corrección es la parte sencilla. La parte complicada es demostrar completitud en general. Y aquí lo que yo hice fue utilizar una serie de lemas que me permitieron, en particular uno que me permitieron demostrar completitud. Demostré la completitud simple y después, o sea, es decir, que si algo es una tautología es demostrable. Y a partir de eso y dos versiones del teorema de deducción, demostré que entonces también si algo es consecuencia lógica de una serie de premisas, eso es demostrable en deducción natural. Son las dos cosas que demostré. Hasta ahorita, ¿dudas sobre lo que quiero hacer? ¿No? Bien. Entonces, continúo. Para hacerlo, entonces, necesito estos lemas, pero vean, nuevamente, esto es nuestra meta. Esto que está aquí es lo que queremos. Si alfa es una tautología, entonces es demostrable en deducción natural. La forma en que elegí entonces fue la siguiente, que elegí hacerlo fue la siguiente. Primero, dos versiones del teorema de deducción que nos dicen lo siguiente. Si tú tienes una premisa y de esa premisa se sigue lógicamente esa conclusión, entonces es una tautología que esa premisa implica la conclusión. Y viceversa. Si esto es una tautología, entonces beta, el consecuente, es una consecuencia lógica de alfa, el antecedente. Bien, ¿esto cómo lo demostré? Pues con tablas de verdad, ¿se dan cuenta? Supónganse que tenemos este lado. Estamos suponiendo que esto es verdadero. Y lo que nos dice la definición de consecuencia lógica es que si hago la tabla de verdad de alfa, en los renglones en los de que alfa me sale verdadero, beta también me sale verdadero. Bien. Entonces, si hago la tabla de verdad de alfa implica beta, significa que en los renglones en los que alfa me sale verdadero, beta es verdadero, y por lo tanto, esto es una tautología, porque vean, la única forma en que esta fórmula alfa implica beta fuera falsa, es cuando, o sería cuando, alfa es verdadera y beta es falsa. Pero precisamente, ese caso está excluido aquí. Bien. Entonces, en una dirección se sigue de manera muy fácil. La otra dirección, pues, es básicamente el mismo argumento. Si alfa implica beta es una tautología, significa que nunca tengo el caso en el que alfa es verdadera y beta es falsa, que es la única forma en la que una implicación puede ser falsa. Entonces, como nunca tengo ese caso, pues yo puedo asegurar que este argumento es lógicamente válido. Si alfa es verdadera, beta es verdadera.
Entonces, ahí está esa demostración del teorema de deducción. ¿Dudas de por qué, de cómo lo hice? ¿No? Bien. Ahora, el teorema de deducción en versión sintáctica. Vean. Aquí estoy argumentando qué pasa. Voy a hacer una nueva argumentación utilizando estas láminas. Este bloque. Vean, lo que tenemos es esto. Yo voy a suponer primero que en deducción natural puedo demostrar que de alfa se sigue beta. Y quiero demostrarles que, dado que puedo demostrar eso, también puedo demostrar que alfa implica beta, sin premisas. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a hacerlo acá en este bloque de la siguiente forma. Entonces, mi hipótesis permítanme, no está escribiendo esto. Ahí está. Mi hipótesis es que tengo una demostración de que de alfa se sigue beta de acuerdo con deducción natural. ¿Y esto cómo lo vamos a reescribir? Vean, mi argumento va a ser el mismo argumento que estoy dando ahí por escrito, pero lo voy a hacer con un esquema. Significa que yo tengo una demostración así. En el paso 1 tengo alfa, que es una premisa. ¿Sí? Profe, Perdónenme, claro, ustedes no están viendo el blog. Gracias por interrumpir. Permítanme. Ahora sí. Ahora sí están viendo todos, ¿no? Bien. Bueno, ahora sí, el blog. Vean, lo que he escrito es muy poco realmente. Y además le pasé aquí un tachón. Este es el paso 1. Ya está. Vean, la hipótesis entonces es que yo pude demostrar a partir de alfa beta. Y eso quiere decir que tengo algo de este estilo. En el paso 1 tengo esto y después seguí una serie de pasos. En el paso enésimo, digámoslo así, yo tengo que demostré beta. La justificación es irrelevante en este momento. Esto es una premisa. Premisa. Bien, ahora yo lo que necesito es una demostración. Y voy a escribirlo aquí por demostrar. Necesito una demostración de que, de acuerdo con deducción natural, alfa implica beta. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a enmendar mi demostración que ya tengo de esta forma. Alfa ahora va a ser una hipótesis. Y entonces, por lo tanto, tengo que abrir una caja. ¿Se dan cuenta? Y pues, a partir de esa hipótesis, llego a beta. No tengo que reescribir nada porque ya lo hice, ¿se dan cuenta? Supongo que alfa fuera una premisa y llegué a beta. Ahora lo que hago simplemente es suponer que alfa es una hipótesis, no una premisa, y simplemente está dentro de una caja. Y lo que tengo que hacer ahora, pues por supuesto, es que, como quiero demostrar que alfa implica beta, en un paso adicional, el paso n más 1, digo, pues mira, alfa implica beta, de acuerdo con la regla de introducción de la implicación. ¿Vieron lo que hice? Transformé una demostración que era la demostración de que la premisa alfa se sigue beta a la demostración de que alfa implica beta sin premisas. Ahí está. Eso es lo que está diciendo el texto de mis láminas. Lo cual me plantea que a lo mejor sería una buena idea incluir este diagrama en una futura versión de las láminas. Yo sí lo voy a hacer. ¿Pero ya quedó claro entonces lo que dice ahí? Sí. Va a demostrar también el inverso de cómo... Sí. Por supuesto. Voy con el caso inverso. El caso inverso, entonces, como bien planteó su compañero, en el caso inverso tenemos una demostración de que alfa de alfa se sigue... No, perdón, es al revés. Ahora sí. Tengo una demostración de deducción natural. Esto ya lo hicimos.
de que alfa implica beta. Esto ya está demostrado. Bien, y ahora lo que tengo que demostrar, en este caso, es que, dada la premisa alfa, en deducción natural, se sigue beta. Perdón, es que ayer limpié mi pantalla y lo hice con alcohol. Y está un poco resbalosa, entonces algunos trazos están peor que de costumbre. Ahí, creo que está más legible, ¿no? Entonces, vean, ya que mi hipótesis me dice, tú ya demostraste esto, y entonces lo que yo tengo es que empecé aquí en algún momento, y no sé con qué comencé, pero el caso es que en el paso enésimo, después de varios pasos, aquí en este paso enésimo, lo que logré demostrar es que alfa implica beta. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para obtener la otra? Vean que el otro me está diciendo que tengo una premisa alfa. Entonces lo que hago es lo siguiente, y voy a cambiar nuevamente de color. En el paso n+1, digo, mira, yo ya había hecho esto y me estás dando una premisa a la que no había reparado. Entonces, pues le escribo aquí, alfa, y es una premisa. Bien, ya que tengo la premisa, entonces en el paso n+2, pues utilizo eliminación de la implicación, ¿no? Y listo. ¿Puede explicar de dónde sale bueno, ese alfa de n+1? Es lo que no me queda claro. Se mete como premisa adicional, no es una hipótesis, es como una suposición, ¿o de dónde sale? No, es una premisa. Mira, fíjate, en la demostración que queremos hacer ahora, que de alfa se sigue beta, me están dando una premisa que yo no había utilizado, porque yo demostré, de acuerdo con mi hipótesis inductiva, que alfa implica beta. Sí. Eso es lo que ya había demostrado, es lo que está en verde. Entonces, en rojo es lo que estoy haciendo para convertir esa demostración en la demostración que quiero. A mí me dieron como premisa alfa y probablemente no la había utilizado. Entonces, ¿qué hago? Pues como la tengo como premisa, lo escribo. Ok. ¿Sí? Es una premisa ahora, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, ya que lo escribí, hago eliminación de la implicación. Sí. Esa alfa es pues lo que está después de por demostrar, ¿no? Justo. Ajá, exactamente. Ok. Ajá. Entonces, pues realmente lo que estamos diciendo es que pues la demostración difícil es alfa implica beta, y ya se estaba dada, pues demostrar que si aparte te doy alfa, pues puedes sacar beta. Y la respuesta es pues sí, claro. Sí, ahí se da parte difícil. Esta parte es trivial, ¿se dan cuenta? La otra requiere un poquito más de ingenio, pero tampoco era tan complicada. Eso es lo que dice en el texto de la demostración de este teorema de la deducción. Lo estoy haciendo porque estos teoremas, tanto la versión semántica como la sintáctica, me van a hacer falta más adelante para demostrar completitud. ¿Sí quedó claro entonces este asunto? Bien, continúo entonces con la demostración y déjenme entonces quedarme con las láminas nada más por el momento. Ahí está. Bien. Entonces estos teoremas ya están demostrados y ahora el punto es que vamos a ver el lema de este otro lema para completitud. Este lema no es muy intuitivo. O sea, nos está diciendo algo que pues no sabemos para qué sirve. ¿Por qué se le ocurrió al autor de este lema? No sé de quién sea, la verdad es que tiene un buen rato circulando. Se le ocurrió porque pues lo llevó a la conclusión que quería. Normalmente eso pasa con las demostraciones. Uno quiere demostrar algo, prueba muchas cosas y al final encuentra que alguna de esas cosas que probó sí funciona y entonces se reconstruye la demostración a partir de esa cosa que sí funcionó. Pero por supuesto, para los que no pensamos la demostración es contraintuitivo a veces. ¿Por qué se utiliza un teorema así? Entonces no se lo cuestionen mucho.
La respuesta es sí funciona. Punto. ¿Por qué funciona? Pues vamos a demostrar que funciona. Eso es importante. No se trata de creerse las cosas por un principio de autoridad o de fe, sino por el hecho de que le fue útil a alguien, pero ese alguien nos ofrece una prueba de por qué el enunciado es verdadero. Ya si la intuición fue la que se lo reveló, si fue Krishna que se apareció en sueños y le dijo, esta es la respuesta, eso es irrelevante. Siempre y cuando ofrezca la prueba del enunciado, entonces eso es lo que nos interesa. Entonces, este teorema en particular, yo sí creo que probablemente intervino Krishna y se lo reveló al que lo probó. Cuando lean el Bhagavad sigue una ruta muy distinta para demostrar esto. Es una ruta que se puede generalizar después a cálculo de proposiciones, pero es más complicada. Entonces, por esas razones que me gusta esta versión. El lema nos dice algo muy simple, ya que hacemos a un lado los prejuicios de verle sentido más allá de eso, solo concentrarnos en el significado del lema, nos dice, toma una fórmula arbitraria, alfa, fíjate qué letras proposicionales tienen, de la manga, no necesitas justificador, toma una evaluación, la que quieras, llámale. Y en esa evaluación, pues fíjate qué valores de verdad le asignas a las proposiciones atómicas que aparecen en alfa. Si tú le asignas verdadero a esa proposición atómica, entonces vas a crear una fórmula PI', que va a ser pues la misma PI. Pero si le asignaste falso a la proposición atómica PI, entonces PI' es la negación de esa fórmula. Y con esa misma evaluación te vas aquí con alfa' y haces lo siguiente. Si alfa' le evalúa si te da verdadero, entonces, perdón, si alfa le evalúa si te da verdadero, alfa' es alfa. Pero si alfa te da falso, entonces alfa' es no alfa. Así es una construcción de ejercicio mecánico, lo que haces. Entonces, el teorema nos dice, pues mira, de las premisas P1' hasta Pn', se sigue alfa. De acuerdo con deducción natural. Hay una demostración de eso. Y uno dice, bueno, eso está increíble, ¿no? No tienes que darme la demostración, simplemente afirmas que está ahí, pero está muy bien, ¿no? Que se puede hacer. A ver, un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más. Y déjenme ahora entonces compartir la pantalla completa. A ver, ¿quién de ustedes me quiere dictar una fórmula, la que ustedes quieran? Digo, no muchas fórmulas atómicas, claro, ¿no? 3, pensemos, para que no nos lleve toda la clase, pero... ¿Puede tener negaciones? Sí, claro. P, entonces no Q. ¿Y eso puede estar en disyunción con otra cosa o hasta ahí? No, sí, puede ser en disyunción a lo que tú quieras. Y eso en disyunción con R. O R. Muy bien. Ahora, su compañero entonces nos dio una fórmula. ¿Alguien me quiere dictar una evaluación, la que quieran? ¿Cuánto vale P? Bueno, ¿qué vale P? P es verdadera y Q es verdadera también y R es falsa. Perfecto. Ahí está. Ahí está. R es falsa. Bien. Entonces vamos a ver, ¿qué nos da esto? La evaluación de esta fórmula, esta es nuestra alfa. ¿Qué nos da la evaluación de alfa? ¿Quién quiere decirme? Es falsa, me parece, ¿no, Alfa? Gracias. Sí, vean, su compañero dice que es falsa y vamos a ver por qué. Esto es una disyunción, entonces las dos tendrían que ser falsas para que esto fuera falso. La R es falsa, ya está en la evaluación. Vamos a ver el valor de verdad de P implica no Q. P es verdadera y no Q es falsa, ¿se dan cuenta? Porque Q es verdadera, entonces no Q es falsa, y entonces P verdadero implica falso, eso es falso, ¿no? Entonces los dos disyuntos son falsos. Ahí está.
Bueno, muy bien. Entonces el teorema, de acuerdo con el teorema, Profesor, sí, perdón, no entendí cómo supieron que era falso. ajá, ahorita regreso al punto. Gracias. Teorema. Claro, ahorita regreso, permítame un momento. Ahí está. De acuerdo con el teorema es falso. Mira, ¿por qué? Voy a ponerlo en azul para que no haya problema con esto. Azul. Fíjate, es una disyunción, ¿no? Y entonces la evaluación te dice R es falsa. Ujú. Ahora, eso nos diría, bueno, si la otra es verdadera, esto es verdad, la disyunción es verdadera, pero si la otra es falsa, entonces esto es falso. Fíjate que la evaluación te está diciendo que Q es verdadera y por lo tanto no Q es falsa. Ujú. Y la evaluación te dice que P es verdadero y por lo tanto este es verdadero. Entonces te das cuenta que aquí tengo que verdadero implica falso. ¿Y cuál es el valor de verdad de eso? Falso. Sí, es que no me di cuenta que desde el inicio no, la evaluación solo contemplaba a Q y no a no Q. Ya, ya, Sí, ya sí. vi. O Gracias. sea, los otros casos son irrelevantes, solo nos interesa este renglón de la tabla. Ujú. Ahí está. Entonces, así es como nos salió. Bien. Ahora, el teorema lo que nos está diciendo entonces es lo siguiente. Bueno, aquí me faltará decir que, sí, vamos a decirlo completo. Es importante. Entonces voy a borrar lo que ya escribí, a pesar de que mi letra no salió tan mal, pero más vale escribirlo con todas sus letras. Resulta que P' es P, todo el mundo de acuerdo, ¿no? Porque pues el valor de verdad de P es verdadero. Q' es Q. R' es no R. ¿Por qué? Porque la evaluación de R es falsa. Y finalmente, alfa prima, como alfa es falsa, entonces alfa prima es la negación de esto. De P implica no Q o R. Ujú. Bien, ahí está. Entonces, lo que nos dice el teorema es que de P, de Q y de no R, en deducción natural se puede demostrar, no es verdad que P implica a no Q o R. Ujú. Eso es lo que nos dice el teorema. Ahora, el teorema no nos está dando la demostración, nos dice simplemente que existe una demostración. Les decía bueno, esto es importante sobre todo para los que tengan interés en filosofías matemáticas. Estos teoremas que no nos dan un método, hay gente a la que no le gusta, los intuicionistas entre ellos. Pero en este caso hay una formulación de este teorema que no quisiera presentarla porque pues no implicaría un aparato que no hemos visto todavía, que sí nos da una demostración constructiva, nos dice, y mira, la demostración se construye así. Ajá. Esto nada más es existencial, por esas razones que pues no nos dice cómo construir la demostración, lo que nos dice es, ahí está, tú búscale, pero sí se puede. Es lo que nos está diciendo. Y pues una magia, ¿no? Porque pues sacamos teoremas de fórmulas arbitrarias, se dan cuenta, y de evaluaciones arbitrarias. Ustedes dan una fórmula, a su compañero se le ocurrió esa, después a otros de ustedes se le ocurrió la evaluación, y con base en eso ya tenemos un teorema de deducción natural. Cuando ustedes den su clase de lógica, si es que algún día sean profesores de la materia, muy probablemente sí, es algo que profesionalmente muchos de nosotros hemos hecho y ustedes van a hacer. Pues ya tienen una forma una forma de construir teoremas de deducción natural. Ya se agotaron su lista de ejercicios, agárrense cualquier fórmula arbitraria y aquí está una forma de hacer un teorema nuevo para los alumnos. ¿Sí se entiende entonces lo que nos está diciendo el teorema? Sí, 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 queda muy bien ahora. Bien. Gracias.
Claro, bueno, entonces es totalmente arbitrario. La demostración lo que hace es, pues, tomar en cuenta cómo es la fórmula alfa. Se dan cuenta que aquí la clave es la fórmula alfa. Alfa puede ser una proposición atómica o puede ser una fórmula no atómica. Entonces, para el caso de que es una fórmula atómica, lo que hace el caso básico es decir, bueno, mira, si alfa es atómica, digamos P. Entonces, dime cómo evaluaste a P. Si evaluaste como verdadera, entonces, pues P' es P. Ajá. Alfa es P también. Alfa prima es P también, porque como P es verdadera, pues alfa prima es verdadera. Y por lo tanto, pues tenemos el teorema trivial de que de P se sigue P, ¿no? O sea, como es la demostración, tiene un renglón, escribo P y ya concluyo. Ahora, puedo tener el caso en el que P sea falsa, que lo tengo acá. Si P fuera falsa, entonces P' es no P, que es no alfa, porque pues P y alfa son la misma, y por lo tanto es alfa prima también, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto es un teorema trivial también, de no P se sigue no P. La demostración tiene un renglón, escriben no P y se acabó. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que pensar que alfa puede ser más compleja. Alfa puede ser cualquier fórmula totalmente arbitraria del cálculo de proposiciones. Y eso significa que puede tener negación, conjunción, disyunción, implicación o bicondicional. Pero afortunadamente ya hicimos en otra parte del curso, no lo demostramos completo, pero lo enuncié, que todas conectivas proposicionales se pueden definir a partir de un grupo pequeño, ¿no? Y para simplificar las cosas, yo escogí aquí decir lo siguiente. Yo puedo hacerlo a partir de la negación o a partir de la disyunción, porque si alfa fuera, por ejemplo, gamma implica eta, pues esa fórmula se puede convertir a no gamma o eta, porque ya vimos que son equivalentes. Si alfa fuera gamma sí, solo sí eta, entonces pues eso lo puedo convertir a gamma implica eta, y eta implica gamma, que a su vez las puedo reducir a disyunción y conjunción. Entonces, en pocas palabras, no necesito explorar todos los casos, me basta explorar el caso de la negación y el caso de la disyunción. Es decir, alfa es la negación de algo o alfa es la disyunción de dos cosas. Eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, ¿se entiende entonces la lógica, la racionalidad de esto? Bien. Voy al caso A, el caso en el que alfa es la negación de algo. Vean, entonces tomo las letras atómicas de mi fórmula alfa, que son mismas de beta, porque beta alfa lo único que hace es agregarle una negación a beta, no agrega más proposiciones atómicas. Entonces, tomo una evaluación arbitraria y a partir de esa evaluación arbitraria, el teorema me dice, hipótesis inductiva, esto va a funcionar para beta. ¿Por qué va a funcionar para beta? Porque beta es más simple que alfa. El paso inductivo es decir, si funcionó para algo más simple, que es beta, demuéstrame que funciona para el siguiente paso de complejidad, que es agregarle una negación. Entonces, mi hipótesis inductiva me dice, mira, hasta ahorita el mundo es bonito y de P1' hasta PM' se sigue beta'. Demuéstrame ahora que de P1' hasta PM' se sigue alfa'. Digo, bueno, te lo voy a demostrar, pero antes dime cómo es alfa', porque yo no sé cómo es alfa', sé que es nada más no beta. Y entonces hay que explorar las posibilidades que tenemos. La primera posibilidad que tenemos es que beta sea verdadera en la evaluación. ¿Por qué? Pues la tabla de verdad de esta evaluación me dio verdadero. Entonces, si beta es verdadero, se dan cuenta que beta' es igual a beta. La segunda posibilidad es que beta sea falso y por lo tanto beta' es no beta. No sé cuál de las dos sea el caso, pero vamos a tomar cada una de ellas. En el caso en el que beta sea verdadero, se dan cuenta que yo estoy deduciendo de P1' hasta PM' beta. Porque beta' y beta son lo mismo. Aquí lo tendría. Esto es beta' es beta. Y dado que estoy deduciendo beta, pues yo digo, mira, está cerca. ¿Por qué razón? Porque si beta es verdadera, ¿cómo es alfa?
A ver, ¿quién me dice? Acuérdense, alfa es no beta. ¿Cómo es alfa si beta es verdadera? Falsa. Falsa, claro. Ajá. ¿Por qué? Por la tabla de verdad de la negación. Entonces, si alfa es falsa, alfa prima tiene que ser la negación de alfa, ¿se dan cuenta? Es lo que estamos diciendo aquí. Dado que alfa es falsa, alfa prima es no alfa, y entonces como alfa es no beta, entonces no alfa prima es no beta. Ajá. A la negación que ya teníamos le agregamos otra. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es lo siguiente. Yo ya había demostrado que de P1' hasta Pm' se sigue beta. Utilizo el teorema de la doble negación, y entonces, como ya sé que de las premisas se sigue beta, pues de las premisas también se siguen no beta. Con el tema de la doble negación. Es decir, un paso más de la demostración, y no beta, pues afortunadamente es nuestra alfa prima. Es así como lo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Quedó claro este paso ahora? Ay, profesor, ¿podría repetir? ¿Alfa prima vale F? ¿O No, cómo? sí, no, alfa es la que vale F. Mira, fíjate, me regreso a la lámina anterior. Yo tengo dos casos posibles. Beta es verdadera y beta es falsa. Entonces, voy a explorar cada uno de ellos. En el primer caso, si beta es verdadero, entonces beta prima es beta. Y en el otro caso, si beta es falsa, entonces beta prima es no beta. Ahora, me voy al caso, me voy a ver qué pasa con alfa, ¿no? En el primer caso, como beta es verdadera, te das cuenta que de las premisas se sigue beta, nada más beta ahorita, es lo que ya tenemos. Pero al mismo tiempo me pregunto, ¿cómo es alfa? Porque alfa te acuerdas que es no beta. Entonces, alfa ahora es falsa, te das cuenta, porque beta era verdadera, entonces alfa tiene que ser falsa. Y entonces, a partir de la evaluación de alfa, yo construyo alfa prima. Alfa prima, dado que alfa es falsa, le agrego una negación al frente. Esto de aquí era alfa, y con la negación ya tengo no alfa, que es precisamente alfa prima. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, ya, gracias. Bien, perfecto. Entonces ya lo tenemos. Lo que tenemos entonces es que si yo demostré beta a partir de las premisas, con el teorema de la doble negación puedo cambiar a beta por no beta, y es lo que hago aquí. En lugar de beta pongo no beta, pero no beta es, no tan casualmente, o sea, intencionalmente es alfa, y eso es lo que yo quería. ¿Qué pasa en el segundo caso? Me regreso a la lámina anterior. El segundo caso me dice, mira, beta era falsa, por lo tanto beta prima es no beta. Bien. Ahora, en ese caso, vean cómo yo ya demostré que de las premisas se sigue no beta. Ahora, resulta que no beta, ¿quién es? Es alfa, ¿no? Y dado que beta es falso, alfa es verdadero, y alfa prima es igual a alfa. Y ahí está. Entonces no tengo que hacer más. Yo había demostrado no beta, y no beta, pues es alfa. Y que es alfa prima también. ¿Sí? ¿Me siguieron entonces la demostración? Sí. Bien, perfecto. Nos vamos al caso de la disyunción. El caso de la disyunción me dice, mira, tú tienes estas premisas, y de estas premisas se sigue, ¿cómo se llama? Beta prima. ¿Por qué razón? Acuérdense, tenemos aquí que beta es una fórmula que no conocemos, pero voy a postular que sus fórmulas atómicas son P1 hasta Pm. Y gamma, pues no la conozco, pero voy a postular que sus fórmulas atómicas son Q1 hasta Qr. Pueden ser cualquier otra letra, simplemente le estoy dando un nombre a las que están ahí. Entonces, lo que tenemos es que tomo una evaluación, y con base en esa evaluación voy a construir P1' hasta Pm', Q1' hasta Qr', beta prima, gamma prima y alfa prima también, por supuesto. Entonces, ya que tengo todas esas versiones, alternativas, algunas con negación y otras sin negación, lo que yo puedo afirmar por hipótesis inductiva, es decir, hasta este momento, yo puedo saber que beta prima
se sigue de sus letras atómicas primas o con negación. Y gamma prima se sigue de Q1' hasta QR', que son sus letras atómicas o sus letras atómicas negadas. Bien, yo tengo eso por hipótesis inductiva. ¿Qué es lo que tengo que demostrar ahora? Tengo que demostrar, me regreso, que de P1' hasta PM', seguidos de Q1' hasta QR', se sigue alfa prima. ¿Por qué razón tengo que juntarlas? Porque se dan cuenta que alfa está formada por beta y por gamma. Entonces, las letras atómicas de beta y de gamma deben aparecer en alfa todas, ¿no? Por eso tengo que demostrar eso. Y lo que quiero hacer ahora, pues, es demostrar qué pasa. Y como lo demuestro, pues, primero tengo que preguntarme cómo es alfa. Yo no sé cómo son beta y cómo son gamma, no sé cómo es alfa, porque la evaluación pues no la tengo a la mano, pero tengo varias posibilidades. Alfa puede ser verdadera o alfa puede ser falsa. Y es lo que voy a hacer en esta demostración. Es una demostración abreviada. Algunos de ustedes me podrían decir, permítame un momentito, ¿por qué no consideras todas las combinaciones posibles de valores de verdad de beta y gamma? Es posible, pero en realidad, como es una disyunción, solo es relevante un renglón. Ahora sí, pregúntame. Sí, la pregunta era si usted elige los valores. O sea, creo que varias veces he dicho que se pueden elegir arbitrariamente, pero sí, entonces nosotros le podemos asignar los valores que queramos cuando estemos haciendo la demostración o el lema. Sí, así es. Tú puedes hacer, en la parte del teorema, o sea, de las fórmulas atómicas y de alfa, tú le puedes asignar el valor que tú quieras a las proporciones atómicas. El valor de verdad de alfa no es arbitrario, es el resultado de aplicar las tablas de verdad, de ver el renglón que corresponde a la tabla de verdad que tú elegiste, perdón, de la tabla de verdad de la fórmula. Tú elegiste un renglón, la evaluación es eso. Por ejemplo, en esta que hicimos acá, te das cuenta que P, Q y R es una tabla de verdad de 8 renglones. Entonces, una evaluación es fijarte en uno solo de esos renglones. Sus compañeros eligieron el renglón donde P es verdadero, Q es verdadero y F es falso. Alfa ya no es arbitraria. Alfa, su valor de verdad depende de analizar esta fórmula. Es lo que hicimos en azul. Entonces, alfa puede ser verdadero, puede ser falsa en función de los valores que le asignaste a P, Q y R. Pero una vez que calculas ese valor de verdad, pues ya sabes lo que es. Acá en mi demostración, en el teorema general, yo no sé cuánto vale alfa. Yo le puse el valor que quise a P1 hasta PM y a Q1 hasta QR, pero no sé cuánto vale alfa. Como no sé cuánto vale, yo voy a analizar los dos casos. Voy a analizar el caso en que alfa me da falso y el caso en el que alfa me da verdadero. Entonces, la arbitrariedad es para las atómicas, pero no para el resto. Gracias. Bien. Permítanme. Ahí está. Ya estamos entonces en eso. Yo tengo que analizar el caso en el que alfa es falso. Ahora, ¿en qué caso alfa es falso? Vean, es una disyunción. Alfa es la disyunción de beta o gamma. Y hay un solo caso en el que es falso, que es cuando beta es falso y gamma es falso. Las dos tienen que ser falsas simultáneamente para que esto funcione. Entonces, en ese caso, que las dos son falsas, yo sé entonces que por definición, por lo que plantea mi teorema, beta prima es no beta, porque beta es falsa, gamma prima es no gamma, porque gamma es falsa, y por lo tanto alfa prima es no alfa, es decir, la negación de beta o gamma. Bien. Ahora, la hipótesis inductiva me dice, mira, ya tienes una demostración de que de P1' hasta PM' se sigue no beta, es decir, beta prima. Y tienes una demostración de que de Q' hasta QR' se sigue no gamma, que es gamma prima. Y entonces lo que hacemos es aplicar la regla de introducción de la conjunción. Y entonces yo a partir de esto construyo una demostración de que de P1' hasta PM', de Q1' hasta QR' se sigue, a ver, no esto que está aquí, que es mi destino final, sino algo más débil que es no beta y no gamma. Eso es lo que tendría aquí, no beta y no gamma. Ahora, pero yo utilizo De Morgan, por supuesto, y digo, mira,
De Morgan te dice que no beta y no gamma son equivalentes a no es verdad que beta o gamma. Eso es lo que estoy poniendo acá, gracias a De Morgan. Ya tenía yo esto, a partir de las demostraciones de beta prima y gamma prima, les agrego un renglón más, que es introducción de la conjunción, yo tengo no beta y no gamma, y el segundo renglón que agrego ahora es cambiar a este, por sustitución por este otro. Entonces ya tengo que de estas letras atómicas se sigue, no es verdad que beta o gamma, que es precisamente alfa prima. Y es a donde yo quería llegar. ¿Dudas? Sí, también va a demostrar cuando alfa prima es alfa. Sí, claro, esa es la siguiente lámina. Ok. Bien, este es el segundo subcaso. Si alfa prima es igual a alfa, porque es verdadero, eso significa que, pues la tabla de verdad de la disyunción me dice que o beta es verdadero o gamma es verdadero. No sé cuál de los dos. Supónganse que ocurre lo siguiente, que beta es el que es el verdadero. Entonces tenemos que de P1' hasta Pm' y de Q1' hasta Qr' se sigue beta. Aquí vean que estoy agregando las letras atómicas de gamma. No importa, si yo agrego premisas, mi demostración sigue siendo igual, simplemente meto más renglones y se acabó, pero no necesito usarlas. Entonces meto estas premisas adicionales y yo sé que entonces puedo demostrar beta nada más. Pero aplico un paso adicional. Dado que yo tengo la regla de introducción de la disyunción que me dice, si tú tienes P, de esto puedes deducir P o Q, pues lo hago aquí. Con un paso más, paso de beta a beta o gamma. Y beta o gamma resulta que es alfa prima, ¿se dan cuenta? Que es lo que yo quería demostrar. Me podrán decir, bueno, ¿y si gamma es el verdadero? Pues no hay ningún problema. Aquí yo tendría que de P1' hasta Qr' se sigue gamma solito. Y utilizando introducción de la disyunción, agrego beta. Y entonces, nuevamente, beta o gamma, pues, resulta que es alfa prima, que es lo que yo quería. Y ahí está. ¿Sí? Ahora ya quedó claro el segundo caso. Sí. Perfecto. Entonces, miren, ahí ya tenemos este lema que pues nos da teoremas así que a granel. Y con esto podemos demostrar la completitud. Voy a demostrar la completitud simple, es decir, si hago una tautología, entonces puedo demostrarlo en deducción natural. Y la demostración hace lo siguiente, vean. La demostración toma alfa, que es la tautología. Por hipótesis es una tautología. Entonces, sabemos que por el lema este que acabo de demostrar, si yo me fijo en las fórmulas atómicas de alfa, entonces, y tomo una evaluación totalmente arbitraria, puedo afirmar que de P1' hasta Pm' se sigue alfa. Es lo que me dice el lema anterior. Bien, está bien. Pero resulta que alfa es una tautología, esa es mi hipótesis. Entonces se dan cuenta que no importa cómo sea la evaluación, alfa siempre es verdadero. Es la definición de tautología. Y por lo tanto, alfa prima siempre es alfa. En este caso particular en que elegí tautología. Perfecto. Entonces yo puedo afirmar que de P1' hasta Pm' se sigue alfa. Es lo que tengo aquí. Pero algunos de ustedes me pueden decir, ¿y qué pasa si te tomas la P1 y le cambias el valor de verdad? Entonces es una evaluación diferente, la evaluación 1, y esta evaluación es igualita a la otra, salvo que P1 es falso. Bueno, pues en ese caso se dan cuenta que con esa evaluación, yo tengo que P1' ahora es no P1. Bien. Está bien, entonces ya tengo esto, no es no P1. Y entonces yo tenía ya que cuando P1 es verdadero, de P1', que en este caso es P1, se sigue alfa. Y ahora resulta que cuando tengo que P1 es falso, entonces no P' es no P1. Y también se sigue todo esto alfa. Ya se dieron cuenta, tengo aquí estas dos cosas. Ya sea que P1 sea verdadero y las demás no las cambio, tengo alfa, o bien que P1 sea falso, y entonces tengo no P1, se sigue alfa. ¿Vieron por qué? Porque
yo estoy tomando dos evaluaciones distintas y cada una de ellas me da dos teoremas diferentes. La evaluación original me da el teorema de arriba y la evaluación nueva, E sub 1, me da el teorema de abajo. Pero son dos teoremas que ya tengo en deducción natural. ¿Qué hago? Con estos dos teoremas, a cada uno de ellos le aplico el teorema de la deducción, que me dice, mira, si tú demuestras que de alfa se sigue beta, entonces es posible demostrar que de alfa implica beta. Aquí en este caso el papel de alfa lo tiene P1 y el papel de beta lo tiene alfa. Y en el segundo teorema el papel de alfa lo tiene no P1 y el papel de beta lo tiene alfa. Entonces me quedo con dos teoremas nuevos aplicando el teorema de deducción. El primer teorema me dice P1 implica alfa y el segundo teorema me dice no, P1 implica alfa. Ahora, yo los puedo mezclar todos porque se dan cuenta que las únicas premisas distintas eran P1. Eran P1 en un caso y no P1 en el otro. Pero aquí, en estos nuevos teoremas, P1 ya no es premisa, ni P1 tampoco es, ni no P1 es premisa. Es decir, las premisas ya son comunes. Entonces, estas dos demostraciones las puedo mezclar porque tienen las mismas premisas. Hago una nueva demostración y en esa demostración tengo que, en un renglón tengo P1 implica alfa y en otro renglón tengo P1 implica no alfa. Y me acuerdo que tengo este otro teorema del cálculo de proposiciones que me dice, si tienes que P implica Q y no P implica Q, entonces de todo esto se sigue Q. ¿Qué hago? Pues completo la demostración así. La demostración también entonces me permite demostrar esto, porque eso es un teorema que ya tenía. Lo pongo ahí, nada más que en lugar de P tengo, se dan cuenta, P1, en lugar de Q tengo alfa, y entonces ya tengo este teorema. Y resulta que, dado que tengo esto, yo ya tenía estos dos, se dan cuenta, por separado, aplico introducción de la conjunción y entonces obtengo el antecedente de este condicional. Y entonces, ya que tengo el antecedente de este condicional, aplico eliminación de la conjunción, porque ya tengo el antecedente del condicional, pues me puedo quedar con el consecuente. Y entonces, en 3 pasos más, llego a alfa, que es alfa prima, por supuesto, ¿no? Porque es una tautología, y por lo tanto, yo puedo, con la demostración que ya tenía, tengo una demostración de que de la premisa P2' hasta la premisa PM' puedo obtener alfa. ¿Vieron lo que hice? Bien. Supongo que entonces está claro hasta este momento. Si no, vuélvanlo a ver para la luz de la nueva explicación que di. Y se dan cuenta que lo que hice realmente fue eliminar una de las premisas que tenía, que fue P1'. ¿Qué tengo que hacer? Pues repito este proceso M1 veces. Y lo que estoy haciendo es, a partir de demostraciones que yo ya tenía, estoy construyendo demostraciones nuevas cada vez con menos premisas. Hasta que al final me quedo con una demostración sin premisas de alfa. Que eso es lo que yo quería hacer. Y pues, como siempre puedo hacer esto con las tautologías, el resultado es que las tautologías siempre se pueden demostrar. Y eso es lo que me da la completitud en sentido simple. Si algo es una tautología, entonces hay una demostración de ese algo en deducción natural. Y con eso concluye completitud simple. ¿Cómo es completitud en sentido amplio? Completitud en sentido amplio es mucho más sencilla, ya que tenemos la completitud en sentido simple. Vean, completitud en sentido amplio me diría, si tú tienes que beta es una consecuencia lógica de alfa 1 hasta alfa n, entonces debe haber una demostración de ese hecho en deducción natural. ¿Cómo lo hago? Pues vean que tengo aquí esto. Alfa 1 hasta alfa n son premisas y entonces beta es una conclusión. Y el teorema de deducción me diría, pues pásate las premisas del otro lado. Yo las pasé en esta manera, pero una forma alternativa, déjenme escribirlo aquí en el journal, que a lo mejor les queda más claro esto. Vean, si ustedes tienen que de P y Q se sigue R, esto por el teorema de deducción les puede dar que de P se sigue Q implica R,
Y también les puede dar en el siguiente paso que P implica que Q implica R. Ujú. Alternativamente, también podríamos haber llegado en un solo paso a esto. P y Q implican R. Todas estas son equivalentes. Ajá. Yo estoy usando esta. Voy a tomar nota de lo que me dijeron y voy a demostrar entonces la equivalencia entre este y este en las láminas para que no haya dudas de ese paso, que a lo mejor está oscuro aquí en esta demostración. Ajá. Entonces ya tengo dos cosas que agregar. ¿Se acuerdan? Tengo que agregar el teorema que utilicé para completitud simple, este de P implica Q y no P implica Q implican Q. Y tengo que agregar esta equivalencia, para que todo quede, esos pasos que omití queden perfectamente claros. Entonces tengo estas dos cosas y ya que las tengo, vean cómo pues yo aplico el teorema de deducción, las premisas se pasan del otro lado como una conjunción que implica mi conclusión original. Esto ya es una tautología, ¿se dan cuenta? Y como esta es una tautología, pues completitud simple me dice, pues mira, esto es demostrable. Y entonces aplico el teorema en dirección opuesta, es decir, paso las premisas del otro lado una por una, aplicando n veces el teorema de la deducción. ¿Sí quedó claro? Y ya, esta es mucho más simple, como se dan cuenta, depende de la otra y de estos teoremas que acabo de escribir aquí. Vamos a poner equivalencia, voy a ponerle aquí este título y esto lo voy a subir a la página, pero los voy a agregar. Útil para completitud. Sí lo vieron, ¿verdad? O olvidé poner el blog. No, sí se ve, sí se ve. Perfecto, entonces ahí está. Bien, entonces con eso concluye la demostración de completitud. No sé si ahora quedó más clara. Sí, ya quedó más claro. Un poco, sí, creo que haría falta revisarlo bien. O sea, quizás intentar casos específicos para demostrar completitud simple de un caso específico y ya después de ahí aplicarlo a completitud en sentido amplio, pero me parece que los pasos en general sí, más o menos. Bien, bueno, pueden hacerlo, pero hay una diferencia importante entre completitud y corrección. El punto es que corrección requiere que ustedes trabajen regla por regla. Completitud nos está dando algo que vale para todas las tautologías. Entonces, a lo mejor podrías intentar ilustrarlo, yo lo llamaría así, más que demostrar, ilustrar los teoremas con casos concretos de tautologías específicas. Ajá. Pero el resultado te dice, ya está demostrado para todas. Bien. Si hay dudas, de todas maneras, pueden preguntarme más adelante. Y nos detenemos otra vez en este punto. Bien. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, entonces los dejo para que ustedes discutan entre sí si quieren en el Classroom o en algún otro medio qué hacer sobre la asesoría, cuándo hacerla, y me mandan por correo el aviso de qué fecha acordaron los que quieran que haya una asesoría. Y los demás nos vemos entonces el 9 de noviembre, porque no hay clases el 2, es día feriado. Si alguien tiene dudas, yo voy a estar trabajando ese día, desde luego, les puedo contestar por correo electrónico, podemos buscar otro medio, por supuesto. Pero la UNAM nos dice que oficialmente no podemos tener clases. Bien. ¿Nada más entonces? Pues sí, sería todo, creo. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención y nos vemos entonces dentro de 2 semanas. Los que asesoría antes, por supuesto, en cuanto ustedes me digan. Sí. Hasta luego, entonces. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias.